Estamos grabando, gente de YouTube, seguidme en Twitch. Mira qué cara de cansado, es que estoy durmiendo raro últimamente. Bueno, hoy vamos a seguir con quemar las naves, ¿vale? Tenéis el primer directo en el canal, por si queréis ver, donde empezamos a leer los cuentos de esta señora. La verdad es que muy interesantes, muy oscuros y no son bonitos en el sentido de que no son para niños, ¿no? Ya había leído yo que esta señora escribía cuentos de hadas oscuros, ¿no? Entonces, también leímos sus primeros cuentos, porque van en orden cronológico, pero bueno, promete mucho esta señora, ¿vale? Vamos a leer los cuentos que están contenidos en Fuegos Artificiales, 9 piezas profanas, escritos o publicados en 1974, ¿vale? Y empezamos con el primero, que se titula Un recuerdo de Japón. Cuando salí a mirar si ya llegaba a casa, unos niños con camisones de algodón ya listos para irse a la cama estaban jugando con bengalas en el solar vacío de la esquina. Cuando las chispas cayeron formando barbas de estrellas, los niños sonrientes murmuraron admirados en voz baja. Su regocijo era más puro a causa de la contención. Una anciana dijo: «Así que han estado dándole la lata a su padre hasta que les ha comprado fuegos artificiales». En este idioma, a los fuegos artificiales se les llama hanabi, que significa flores de fuego. Hostia, qué guapo, ¿no? A lo largo de todo el verano, cada noche, se pueden ver toda clase de fuegos artificiales, desde el más modesto hasta el más elaborado, y una vez hicimos una hora de tren para salir de Shinjuku a ver uno de los espectáculos públicos que se llevan a cabo sobre los ríos a fin de que las aguas oscuras multipliquen los reflejos. Para cuando llegamos a nuestro destino ya se había hecho de noche. Estábamos en las afueras. Muchas familias llegaban para contemplar los fuegos. Las madres habían adecentado y vestido a los niños más pequeños para celebrar el festivo acontecimiento. Las niñas iban especialmente impolutas, kimonos rosas y blancos atados con vaporosas cintas como jirones de algodón de azúcar. Les habían cepillado el pelo a conciencia, arreglado en ingeniosos racimos idénticos y adornados con hilo de plata y oro entreverado. Estos niños se comportaban como nunca, puesto que estaban despiertos más tarde de su hora habitual, y agarraban las manos de sus padres con un enternecedor sentido de la propiedad. Seguimos a los grupos familiares hasta que llegamos a unos campos junto al río y vimos, muy por encima de nuestras cabezas, que unos fuegos artificiales ya se abrían como parasoles de colorines. Se veían desde largas distancias, y mientras tomábamos el camino que atravesaba los campos hasta llegar al origen, parecieron ocupar cada vez más y más espacio en el cielo. A lo largo del camino había casetas en las que unos cocineros descamisados con bandas elásticas para el sudor de la frente hacían mazorcas de maíz y sepia a la brasa. Compramos unas brochetas de sepia y nos las comimos mientras caminábamos. Las habían marinado en salsa de soja y estaban muy buenas. También había puestos con pececillos vivos en bolsas de plástico y otros que vendían grandes globos con orejas de conejo. Era como una feria, pero vaya, una feria ordenada. Hasta la policía que andaba por ahí patrullando llevaba farolillos de papel coloreado en lugar de linternas. Todo era rematadamente festivo. Los vendedores de helado se paseaban entre la multitud haciendo sonar campanillas. Las cajas donde llevaban sus utensilios humeaban de frío y gritaban con voces quejumbrosas: «¡Heladitos, heladitos, helado!». Cuando las jóvenes parejas de enamorados se dispersaban discretamente fuera del sendero, entre los juncos, aquellos vendedores sombríos e infatigables los perseguían con sus campanillas, sus faroles y sus gritos apenados. Llegados a este punto, una multitud considerable de gente se dirigía hacia los fuegos artificiales, pero todos pisaban con tal suavidad y charlaban en voz tan baja que no se oía más que un agradable murmullo continuo. El sonido acogedor de la felicidad compartida y la noche se llenaba de una amortiguada y burguesa, aunque auténtica magia. Sobre nuestras cabezas flotaban los fuegos artificiales, arracadas que se disolvían en la noche. Pronto nos tumbamos en un campo de rastrojos para contemplarlos. Pero, tal y como me esperaba, él enseguida empezó a intranquilizarse. «¿Eres feliz?», me preguntó. «¿Estás segura de que eres feliz?». Hostia, vaya pregunta, ¿no? Hostia.
Yo observaba los fuegos artificiales y al principio no le contesté, aunque era consciente de lo aburrido que estaba, y si disfrutaba de algo mínimamente era solo de la idea de que yo estuviese disfrutando, o más bien de la idea de estar disfrutando de verme disfrutar a mí, dado que eso constituiría una prueba de amor. Empecé a sentirme culpable y propuse que volviésemos al corazón de la ciudad. Libramos una silenciosa batalla de autoabnegación y gané yo, que tenía un carácter más fuerte. Aunque lo último que me apetecía a mí en el mundo era dejar aquel río centellante y a la afable multitud. Pero sabía que en realidad lo que él deseaba era volver, de modo que nos volvimos, aunque no sé si valió la pena obtener aquella pequeña victoria de generosidad para luego tener que soportar su remordimiento por interrumpir mi disfrute, aun cuando, en un nivel soterrado, elaborar aquel remordimiento había sido el único fin de la excursión. Sin embargo, cuando el lento tren hocicó de nuevo los matorrales de neón, él recuperó su natural vivaracho. No era capaz de abandonar su viejo hábito de pasear por las calles expectante, como si a la vuelta de la esquina lo guardase un encuentro predestinado, dado que cuanto más tiempo pasaba uno fuera, más margen había para que sucediese algo extraordinario, y aun cuando nada ocurriese, la posibilidad aplacaba la dulce aflicción de su aburrimiento por un rato. Además, su deber para conmigo estaba cumplido. Ya me había sacado esa noche y ahora solo quería deshacerse de mí. Así lo veía yo. El término para designar a la esposa Okusan significa persona que ocupa la habitación más al fondo de la casa y raramente o nunca sale de ella. Dado que a menudo parecía su esposa, me veía sujeta a este trato con frecuencia, por más que me resistiese implacablemente a ello. Pero era habitual que esperase su vuelta a casa a sabiendas, con cierto rencor, de que no iba a volver y que ni siquiera me llamaría por teléfono para avisarme de que llegaba tarde por sentirse demasiado culpable. No tenía nada mejor que hacer que contemplar a los niños de los vecinos encendiendo sus bengalas y riendo. Tenía a la anciana al lado y era consciente de su desaprobación. La calle entera me desaprobaba cortésmente. Tal vez consideraban que estaba contribuyendo a la perdición de un muchacho, dado que él era claramente más joven que yo. La anciana andaba encorvada, casi doblada del todo de cargar, cuando éste era un bebé, con el padre que ahora supervisaba los fuegos artificiales domésticos en ropa de estar por casa, unos calzones blancos y anchos, desnudo de cintura para arriba. En la cara de la anciana se advertía la misma reserva de todos los viejos del país. Era un vecindario manifiestamente rico en señoras viejas. En la tienda de la esquina ponían fuera cada mañana, para que se airease, a una señora vieja sentada en un bidón de cerveza boca abajo. Supongo que debía de ser la abuela de la familia. Era tan vieja que se había extinguido casi por completo en una soñolenta vida vegetal. No significaba ni para ella misma ni para el resto del mundo más que la maceta de glorias de la mañana que florecían a su lado, y a lo mejor significaba aún menos que las flores, que se marchitarían antes de que la cena estuviese lista. La tenían muy limpia. Le tapaban el kimono pálido de algodón con un mandil inmaculado ribeteado con un encaje vasto, y ella no se manchaba jamás, porque no se movía. De vez en cuando salía un niño a peinarla. Tenía el discernimiento bastante embotado por el tiempo, y cuando pasaba por delante, sus ojos llorosos se posaban siempre en mí con el mismo vago y desinteresado asombro, como el de un esquimal que contempla un tren. Cuando susurraba «Irais llámase», la palabra que usaban los comerciantes para dar la bienvenida en el más fantasmal de los susurros, como el rumor de una bolsa de papel, le veía los dientes forrados de oro. Los niños encendían bengalas bajo un cielo gris, y a causa de la polución de la atmósfera, la luna se veía color malva. Las cigarras matraqueaban y estridulaban en los patios. Cuando pienso en esta ciudad siempre recuerdo las cigarras que chirrían incansables a lo largo de todas las noches del verano, alzándose en un penetrante crescendo en el subfosco atardecer. He oído cigarras hasta en las calles más concurridas, aunque se acumulan más en las callejuelas secundarias, donde emiten sin cesar esa susurración prácticamente intolerable, que es como una estridente intensificación del calor extremo. Esto se ve mucho también en los animes, ¿no? Como estas cigarras pues casi siempre aparecen en los animes como elemento fundamental para representar el verano. Un año antes, en una de esas noches palpitantes, voluptuosas, banales, subtropicales, habíamos estado paseando juntos por aquellas calles desvencijadas, entrando y saliendo de la sombra de los sauces, en busca de un sitio donde hacer el amor.
Las glorias de la mañana trepaban por las celosías que cercaban las bajas casitas de madera, pero la oscuridad ocultaba los delicados colores de aquellas flores, que los japoneses aprecian por el hecho de que se marchiten tan rápido. Él dio enseguida con un hotel, porque la ciudad es hospitalaria con los enamorados. Nos enseñaron una habitación que era como una caja de papel. No había otra cosa que un futón extendido en el suelo. Nos tumbamos de inmediato y empezamos a besarnos. Entonces, una sirvienta abrió la puerta corredera sin hacer ruido y quitándose las zapatillas entró agachada con los pies enfundados en medias, resollando disculpas. Llevaba una bandeja con 2 tazas de té y un plato de dulces. Nos la dejó cerca en el suelo entarimado y retrocedió, inclinándose y disculpándose, hasta salir de la habitación mientras nuestro beso ininterrumpido proseguía. Él empezó a desabrocharme la camisa y entonces volvió la mujer. Esta vez traía una pila de toallas. Yo estaba desnuda por completo cuando volvió por tercera vez para traernos la nota con lo que le debíamos. Estaba claro que era una mujer respetable. Y, si estaba bochornada, no tuvo ninguna mala palabra, ningún mal gesto que lo dejara entrever. Supe que se llamaba Taro. En una juguetería vi uno de esos libros infantiles con dibujos astutamente recortados en el papel de manera que cuando se abre la página, la imagen salta en las 3 estilizadas dimensiones de un fondo de kabuki. Era la historia de Momotaro, que nació de un melocotón. Muy famosa esta historia. Ante mis ojos, el melocotón de papel se abrió, y ahí estaba el bebé, donde debería de haber estado el hueso. También él tenía la dulzura inhumana de un niño nacido de algo distinto a una madre, una dulzura pasiva, cruel, que no comprendí de inmediato, puesto que respondía a un masoquismo que en mi país suele estar reservado a las mujeres. A veces demostraba una cualidad curiosamente sobrenatural cuando se ovillaba en el colchón con las rodillas replegadas contra la barbilla en la postura de un duendecillo en un aldabón. En esas ocasiones su cara se me antojaba a un tiempo demasiado plana y demasiado grande para un cuerpo tan elegante. De una gracia tan curiosa y andrógina, con aquella columna esbelta y alargada, los hombros anchos y unos pectorales extrañamente desarrollados, casi como los pechos de una chica que se acerca a la pubertad. Entre rostro y cuerpo se daba un sutil desajuste y tenía el aspecto de un duende, como si lo hubiese tomado prestada la cabeza a otra persona, que es la costumbre de los duendes japoneses cuando van a hacer alguna barrabasada. Esta impresión de vérselas con un extraño visitante era fugaz, aunque obsesionante. A veces llegaba a creer que me había lanzado algún tipo de hechizo, como pueden hacer en este país los zorros, porque aquí los zorros son capaces de disfrazarse de humanos. Y en los mejores tiempos las mejillas altas le conferían a su cara el aspecto de una máscara. Tenía tal abundancia de pelo que en el cuello se le doblaba bajo el peso y era de un negro tan oscuro que a la luz del sol se volvía violeta. También tenía la boca violácea y los labios romos, carnosos, de las tahitianas de Gauguin. El tacto de su piel era suave como el agua que se escurre entre los dedos. Sus párpados eran retráctiles, como los de los gatos, y a veces desaparecían por completo. Me hubiese encantado hacerlo embalsamar para poder quedármelo metido en un ataúd de cristal y mirarlo todo el tiempo, y así no se me habría escapado. Como dicen, Japón es un país de hombres. La primera vez que vine a Tokio, en los jardines de las familias lo bastante afortunadas como para haber procreado niños ondeaban carpas de tela colgadas de pértigas, porque era la época del festival anual, el Día de los Chicos. Por lo menos no disimulan la situación, por lo menos una sabe dónde se encuentra. Nuestra polaridad era públicamente asumida y socialmente sancionada, como ejemplo de la palabra dewa, que puede significar a veces, hasta donde yo sé, dentro. Encontré en un libro de texto una frase que traducida decía así: dentro de una sociedad dominada por hombres, se valora a las mujeres solo como objeto de las pasiones masculinas. Si la única combinación posible para nosotras es la del doble salto mortal del amor, tal vez es mejor ser valorada solo como un objeto de pasión que no ser valorada en absoluto. Yo nunca he sido tan absolutamente misteriosa para otro. Me he convertido en una especie de fénix, una bestia fabulosa, una joya extravagante, pero a menudo me he sentido como alguien que imita a una mujer. En el centro comercial había una hilera de vestidos con la etiqueta solo para jovencitas monas. Cuando los miro me siento tan vasta como Glumdalglitch, que es la niña gigante de Gulliver en los viajes.
Yo calzaba sandalias de hombre porque son las únicas que me están bien, y aún así he de coger la talla grande. Las mejillas son rosadas, los ojos azules y la previsible melena rubia hacían de mí, en medio de la orquestación visual de esta ciudad donde todas las cabezas son oscuras, los ojos castaños y la piel monótona, un instrumento que funcionaba a una escala alienígena. En medio de una sobria armonía de sutiles instrumentos punteados y flautas melancólicas, yo atronaba. Me pregonaba a mí misma como una fanfarria perpetua. Él estaba ensamblado con tal delicadeza que yo suponía que su esqueleto debía de tener la aérea elegancia del de un pájaro, y a veces me daba miedo romperlo. Me contó que cuando estaba conmigo en la cama se sentía como un barquito en medio de un vasto mar embravecido. Montábamos nuestra tienda en los lugares más inusitados. Estábamos viviendo en una habitación amueblada únicamente por la pasión y flanqueados por hogares de la más pasmosa respetabilidad. Los sonidos circundantes eran los de la escoba que rozaba los tatamis y el repicar del japonés coloquial. En todos los alféizares crecían flores en macetas. Cada mañana la colada aparecía en los balcones a las 7. Un día, a primera hora, vi a un hombre lavando las hojas del árbol de su jardín. A las 8 se tendían edredones y futones a orearse. La luz del sol se concentraba lo bastante en aquellas callejuelas pavimentadas como para que el polvo se asentase, y siempre parecía que hubiese alguien practicando Chopin en una u otra de las endebles casas, levantadas con tablillas pegadas tan ligeramente que parecía que se sostenían solo por la fuerza de voluntad. Cuando me encontraba en casa, sin embargo, era como si ocupase la habitación del fondo y él diese por hecho que no iba a salir de ahí, aunque fuese yo quien pagaba el alquiler. Aún así, cuando no estaba conmigo se pasaba la mayor parte del tiempo saboreando los remordimientos más devastadores. Pero este remordimiento o arrepentimiento era para él la esencia de la vida, de modo que en cuanto caía la noche se iba de cabeza a la calle, o si yo me había enfadado especialmente, esperaba la siguiente. Y aun cuando se proponía de verdad volver más temprano y me hubiese prometido que así lo haría, las circunstancias siempre se lo impedían, de alguna manera, y una vez más se las arreglaba para perder el último tren. Se pasaba las noches con sus amigos en progresión aleatoria, de una cafetería a un bar, de ahí a un pachinko, y a una cafetería de nuevo, con la radiante falta de rumbo de un héroe existencial. Eran conoceurs del aburrimiento. Paladeaban los diversos buques de los aburrimientos sutilmente diferenciados que les salían al paso durante las largas horas perdidas a las tantas de la noche. A la hora del primer tren de la madrugada se regresaba a las perspectivas piranésicas de la estación misteriosamente desierta, descolorida por el amanecer, exquisitamente torturado por la idea, que probablemente contenía una moribunda chispa de esperanza, de que aquella vez había hecho algo irreparable. Habló como si no tuviese secretos para mí. Bueno, entonces debéis de tener en cuenta que yo sufría por amor y que lo conocía tan íntimamente como conocía mi propia imagen reflejada en el espejo. En otras palabras, lo conocía solo en relación a mí misma. Aunque en ese sentido lo conocía a la perfección. A veces me parecía que se trataba de alguien que me estaba inventando sobre la marcha, así que tendréis que confiar en mi palabra cuando os digo que existió. Pero no quiero pintar nuestros retratos circunstanciales para que emerjamos con una actualidad tan detallada, bien definida y espuria que os veáis obligados a creer en nosotros. No quiero hacer ese juego de manos. Tendréis que conformaros con atisbos de nuestras siluetas, como si hubieseis entrevisto nuestros reflejos en el espejo de una casa al pasar por delante de las ventanas. No se llamaba Taro. Solo lo llamaba Taro para poder usar la idea del chico melocotón, porque se me antojaba apropiada. Una cosa os tengo que decir. Escribe muy bien, la tía, madre mía. Me parece espectacular. Cómo escribe, ¿no? Hablando de espejos, los japoneses les tienen un profundo respeto y en algunas pensiones anticuadas a menudo se pueden ver cubiertos con fundas de tela cuando no se usan. Parece que tienen la misma superstición que muchos de nosotros, bueno, de los occidentales, más que de nosotros, que los espejos pueden robarte la vida o son un portal a otro mundo, sobre todo un mundo más oscuro, más demoníaco. Él decía, los espejos acaban con lo que tenga de acogedor una habitación. Seguro que no es solo eso, aunque les encanta lo acogedor. Hay que amar lo acogedor si se quiere vivir con tal grado de intimidad entre unos y otros. Pero, como celebrando precisamente lo que temen, parecen haber convertido la ciudad entera en un frío pasillo de espejos del que se propagan continuamente galerías enteras de apariencias cambiantes, todas maravillosas pero ninguna tangible.
Si no tapasen los espejos auténticos, sería difícil distinguir lo que es real de lo que no. Incluso edificios que uno hubiese tomado por sólidos podían desaparecer de un día para otro. Una mañana nos despertamos y descubrimos que la casa de al lado había quedado reducida a un simple montón de palos y una pila de periódicos pulcramente atados con una cuerda para que los recogiese el basurero. No voy a decir que le supusiese a él la misma clase de insustancialidad, aunque su marcha solía parecer inminente hasta que me di cuenta de que era igual de errático e inevitable que el clima. Si planeas venir a vivir a Japón, tienes que ser lo suficientemente estoico con el clima. No, no era insustancialidad, era una retórica que solo tenía valor según sus propias condiciones. Cuando escuchaba sus protestas, estaba preparada para creer que él se las creía, aunque era perfectamente consciente de que no significaban nada. Y eso no es justo. Cuando protestaba, él creía implícitamente en ello. Luego, la convicción lo consumía brutalmente. Pero su dedicación priorizaba la idea de él como ser enamorado. Aquella idea le resultaba por lo visto espléndida, sublime incluso. Estaba listo para morir por ella, igual que uno de los dandies de Baudelaire habría estado listo para matarse con tal de perdurar como obra de arte, porque quería hacer de esta experiencia suya una obra maestra de la experiencia que trascendiese el día a día de manera absoluta. Y aquello aniquilaría los efectos de la cruel droga, el aburrimiento, a la que era adicto, aunque tal vez el elemento de aburrimiento implícito en todo hacer tan aislado del mundo real constituía para él el mayor atractivo. Pero no tengo manera de saber hasta dónde podría llevarlo su convicción, y de vez en cuando le daba vueltas a esta pregunta. ¿Hasta qué punto un sentimiento simulado, mantenido con convicción absoluta, puede llegar a volverse auténtico? Interesante. Teoría de Rancière, ¿era lo del simulacro? De Baudrillard, creo que es. De Baudrillard. ¿Vale? Los simulacros. Esta nación ha elevado la hipocresía a la categoría del más excelso estilo. Miramos a un samurái y no identificamos en él a un asesino, ni en una geisha identificamos a una puta. La magnificencia de tales objetos apenas pertenece al ámbito humano. Hostia, qué guapa, qué bien escribe esta tía, qué ideas más guapas tiene. Viven solo en un mundo de iconos y ahí participan en rituales que transmutan la vida misma en una serie de gestos solemnes, tan conmovedores como absurdos. Es como si todos hubiesen pensado, si creemos en algo con intensidad suficiente se hará realidad. Y hete aquí, eso han hecho y les ha dado resultado. Nuestra calle era un vertedero, en esencia, pero en apariencia era un enclave de armoniosa paz y mirabile dictu, era la apariencia lo que constituía la realidad. Porque todos se comportaban bien, mantenían todo limpio y vivían con riguroso civismo. No es poca la disciplina necesaria para vivir en armonía. Habían triturado su vigor para vivir armoniosamente y ahora tenían todos la belleza melancólica de las flores prensadas y secas dentro de un libro enorme. Pero la represión no tiene por qué producir bellezas severas. La monstruosidad florece en sus intersticios programados. Torturan a los árboles para que se asemejen más a la idea formal de un árbol. Se pintan imágenes asombrosas en la piel alenza y gubia, enjugando la sangre sobre la marcha. Un hombre tatuado es una obra de arte andante de dolor recordado. Cuentan con los marionetistas más apasionados del mundo, que interpretan suicidios amorosos con gran estilización, puesto que aquí no existe esa fórmula tan complaciente del "y vivieron felices". Y cuando recuerdo los finales de las tragedias de marionetas, como los amantes de madera terminan degollándose juntos, noto que despunta una inquietud, como si la hierática imaginería del país fuese a apabullarme, puesto que el aburrimiento de él ha alcanzado tal grado que se encuentra aislado contra todo, excepto contra la irritación de la angustia. Si me valorase como un objeto de pasión, habría reducido la palabra a sus raíces, que deriva del latín patior, sufro. Me valora como un instrumento que le causa dolor. De modo que vivíamos bajo una luna desorientada, de un morado tan furioso que era como si el cielo se hubiese dado un golpe en un ojo. Y si llegamos a interseccionar auténticamente de algún modo, solo fue a oscuras. Su infecciosa convicción de que nuestro amor era único y desesperado me contagió una enfermedad nerviosa. Pronto aprenderíamos a tratarnos el uno al otro con la circunspecta ternura de camaradas tullidos, pues nos rodeaban las más conmovedoras imágenes de evanescencia, fuegos artificiales, glorias de la mañana, los viejos, niños. Pero las más conmovedoras de aquellas imágenes eran nuestros intangibles reflejos en los ojos del otro, reflejos de apariencias, nada más, en una ciudad dedicada a aparentar.
y por más que intentásemos hacernos con la esencia de la otredad del otro, fracasábamos inevitablemente. Y aquí acaba el cuento. Pero vamos a ver. Hostia, qué maravilla. Qué descubrimiento más maravilloso, ¿eh? Estoy flipando. Por eso estoy flipando, ¿eh? Wow. Vamos con el siguiente cuento. La hermosa hija del verdugo. Aquí estamos en lo más elevado del altiplano. Una torva cuasi música, la de las desafinadas cadencias de una orquesta inculta percutiendo en una agonía extática de ecos contra las paredes resonantes de las montañas, nos guió hasta la plaza de la aldea donde los descubrimos tañendo, punteando y maltratando con arcos de crin una gran variedad de toscos instrumentos de cuerdas. Nuestros pies crujían sobre secos y susurrantes serrines movedizos recién esparcidos por las superficies salpicadas de años de serrín apelmazado, aquí y allá, con sangre derramada tanto tiempo atrás que había adquirido el color y textura de la herrumbre. Tristes, ominosas manchas, un peligro, una amenaza, memoriales de dolor. No hay luminosidad en la atmósfera. Hoy el sol no baña a los protagonistas del oscuro espectáculo al que nos invitaron la casualidad y la disonancia combinadas. Aquí, donde el aire se atraganta todo el día con una temblorosa humedad difusa, interminablemente a punto de tornarse en lluvia, la luz cae como filtrada a través de muselina de manera que a todas horas prevalece un fulgor crepuscular. Parece que el cielo esté al borde del llanto y por eso, sombriamente iluminado por lágrimas no derramadas, el tableau vivant que presenciamos se impregna de los tintes sepia de una fotografía vieja y nada se mueve ahí. La inmovilidad deliberada de los espectadores La inmovilidad deliberada de los espectadores, enteramente absortos como están en la representación de su hierático ritual, apenas iguala a la de las cosas vivas, y dicho tableau vivant más bien podría denominarse nature morte, puesto que este carnaval sin alegría es celebración de una muerte. Los ojos, cuyos blancos son amarillentos, están todos fijos, como amarrados, con cuerdas tensas e invisibles, en un bloque de madera lacado de negro con los rocíos vertidos por un milenio de víctimas. Y ahora la rústica orquestina suspende su música inarmónica. Esta muerte debe concluir en el silencio más rotundo. Los salvajes montañeses se han reunido para presenciar una ejecución pública. Este es el único entretenimiento que ofrece el campo. El tiempo, suspendido como la lluvia, reemprende la marcha en silencio, despacio. Una quietud pesada ordena todos sus movimientos. El mismísimo verdugo adopta una pose ofensivamente heroica junto al bloque, como si llevar a cabo la cosa con dignidad fuese el único motivo para llevarla a cabo. Coloca el pie enfundado en una bota sobre el altar repelente y sacrificial, el lienzo para él en el que ejecuta su arte y en la mano su herramienta, el hacha. El verdugo mide casi 2 metros de altura y es bien corpulento. Los alfeñiques torcidos de los aldeanos levantan la mirada hacia él con recogimiento y temor. Viste siempre de luto y siempre lleva una curiosa máscara. Se trata de una máscara de cuero flexible y ajustada, teñida totalmente de negro y que oculta el pelo y la parte superior de la cara salvo por 2 estrechas ranuras por las que se asoman 2 miradas gemelas de unos ojos tan inexpresivos como si formasen parte de la máscara. La máscara deja a la vista únicamente los labios planos, una boca roja oscura y la carne grisácea que la rodea. Expuestas de una manera tan desconcertante, estas porciones de carne no satisfacen las expectativas derivadas de nuestro habitual conocimiento de los rostros. Tienen una cualidad de obscena crudeza, como si en cierto modo la parte inferior de la cara hubiese sido desollada. Él, el carnicero, se estaría exponiendo a sí mismo, como si fuese su propia carne. Con el correr de los años, la sustancia ajustada a medida de la máscara se ha asimilado de tal manera con la estructura primitiva de su cara, que la cara en sí detecta ahora un aspecto multicolor, como dual por naturaleza, y esta cara ya no pertenece al ámbito del humano, como si al ponerse por primera vez la máscara hubiese borrado su cara original y de esta manera se hubiese desfigurado para siempre, porque la capucha del oficio convierte al verdugo en un objeto. Se ha convertido en un objeto que castiga, es un instrumento de terror, es la imagen de la pena merecida. Nadie recuerda por qué se concibió la máscara ni quién la concibió.
Tal vez algún alma caritativa de la antigüedad adoptó el hábito ocultador para evitarle al que aguardase en el bloque la visión de una cara demasiado humana en los últimos instantes de la agonía. O tal vez los orígenes del artefacto residan en una relación mágica con la negrura de la negación, eso suponiendo que la negación sea de color negro. Aunque el verdugo no se atreve a quitarse la máscara por si acaso, en un espejo inesperado o al reflejarse por accidente en un charco de agua estancada, sorprende su auténtico rostro, y es que en tal caso se moriría de pavor. La víctima se arrodilla, es delgado, pálido y elegante, tiene 20 años. La muchedumbre silenciosa del patio se estremece a causa de la expectación compartida. Los rasgos enmarañados de todos se tuercen en una misma sonrisa aviesa. Ni un ruido, casi ningún ruido perturba el aire húmedo, solo la sombra de un ruido, un sollozo lejano que bien podría ser el ulular del viento entre los pinos achaparrados. La víctima se arrodilla y coloca el cuello encima del bloque. Lentamente el verdugo levanta el acero reluciente. El hacha cae. Se cercena la carne. La cabeza rueda. La carne escindida pone en marcha sus fuentes. Los espectadores se estremecen, gruñen y jadean, y ahora la orquestina comienza a serrar sus cuerdas de nuevo, mientras un coro de vírgenes raquíticas, emitiendo los chirriantes berridos que en estas regiones pasan por canción, entonan un requiem bárbaro titulado Aviso temeroso ante el espectáculo de una decapitación. El verdugo ha decapitado a su propio hijo por cometer incesto en el cuerpo de su hermana, la hermosa hija del verdugo, en cuyas mejillas brotan las únicas rosas de este altiplano. What the fuck? Joder. Gretchen ya no duerme profundamente. Después del día en que la cabeza decapitada de aquel rodó por el serrín ensangrentado, su hermano pedalea en una bicicleta perpetua en sus sueños, aun cuando la pobre niña se escabulló sin que la viesen sola para recoger la conmovedora, húmeda, barbada fresa, la reliquia que de él quedó, y se la llevó a casa para enterrarla junto al corral antes de que los perros se la comiesen. Pero por más que restregó su pequeño delantal blanco contra las piedras del río, no fue capaz de sacar las manchas que asolaron la trama y el tejido de la tela como fantasmas rosáceos de un preciosísimo fruto. Cada mañana, cuando sale a recoger huevos listos para el desayuno del padre, riega con sentidas, aunque inútiles lágrimas, la tierra removida bajo la cual se pudren los sesos de su hermano, mientras las gallinas picotean y cloquean indiferentes a sus pies. Este país está situado a tal altitud que la hoga nunca hierve, por engañosamente que burbujee en la cazuela, de manera que los huevos duros siempre están crudos. El verdugo insiste en que la tortilla de su desayuno se prepare solo con aquellos huevos cuyos pollitos estén a punto de nacer, y bien temprano a las 8 se come con deleite una amarilla y emplumada tortilla sutilmente aderezada con uñas. Gretchen, la hija impresionable, a menudo pega un bote y empieza a oír el cloqueo desbaratado de un pico todavía gélido, apenas calcificado, a punto de ser tragado con chisporroteante mantequilla, pero su padre, cuya palabra es la ley porque jamás se despoja de la máscara de cuero, no se va a comer un huevo que no tenga dentro un pájaro naciente. ¿Es ese su gusto? En este país, solo el verdugo puede permitirse sus perversidades. En lo alto de las montañas, qué humedad y qué frío. Los vientos helados soplan leves rachas de lluvia a través de estos picos casi perpendiculares. El bosque de abetos y pinos que el lobo acecha y que cubre las laderas más bajas es un conjunto de arboledas que solo sirven para devaneos satánicos de un sábado universal, y una neblina hostigadora permea la aldea desolada y anémica, tan enraizada hasta la fecha en cielos cotidianos que un recién llegado tal vez al principio apenas haría otra cosa que resollar y jadear en medio de este aire escasísimo donde los haya. Los recién llegados, no obstante, son una aparición menos frecuente que los meteoritos o los rayos. Las aldeas no susurran bienvenida alguna. Hasta las paredes de las casas toscamente construidas exudan desconfianza. Están hechas de losas de piedra y no tienen ninguna ventana por la que mirar al exterior. Un orificio mal hecho en el tejado plano expele un puñado de escasas bocanadas de humo doméstico, y sólo se logra penetrar con la mayor de las dificultades por medio de puertas bajas y estrechas, grietas en el granito, de manera que cada casa presenta a la vista una cara tan desprovista de rasgos como la de los demonios orientales, cuyo anonimato no se veía echado a perder por algo tan ordinario como las máculas de un ojo, una nariz o una boca.
En estas feas y poco complacientes madrigueras, hombre y animal doméstico, cabra, buey, cerdo, perro, participan de idénticos derechos de apiñamiento junto a las humosas y desarregladas chimeneas, aunque los perros acostumbran a contraer la rabia y se lanzan como trombas de agua por las calles llenas de socavones. Los habitantes son una camada rechoncha y taciturna con una malevolencia crónica que emana de gran variedad de causas provenientes tanto del entorno como de su propia constitución. Todos tienen en común un semblante genérico y nada atractivo. Sus caras tienen el aspecto flácido, plano, deshuesado de un esquimal, y los ojos son fisuras opacas, ya que no cuentan con párpados que les sirvan de capota, solo la piel distendida de la grey mongol. Sus miradas reptilianas hacen gala de una intensidad ni por asomo íntima, y sus sonrisas son de una perversidad tan peculiar que hay que darles gracias porque rara vez sonrían. Se les pudren los dientes de muy jóvenes. Los hombres, en particular, son monstruosamente hirsutos tanto por la cabeza como por el cuerpo. El pelo, de un negro purpúreo monótono y uniforme, encanece tendiendo al tono de las cenizas extintas. Las mujeres están constituidas más para la duración que para el deleite, dado que todos andan siempre descalzos, las palmas de los pies desarrollan una consistencia intensificada de cuerno desde la más tierna infancia, y a las mujeres, que desempeñan todas las tareas que exige su primitiva agricultura, se les ponen unos antebrazos del tamaño y el grosor de calabacines, mientras que las manos van adquiriendo una forma pronunciada de pala hasta que parecen, llegadas a la madurez, recios bieldos de 5 puntas. Madre mía, cómo describe a los pobres aldeanos, Por favor, hombre. Está bien, ¿no? Hay que cada uno sea como debe ser. Vaya tontería he dicho, vaya cosa más lógica. Todos, sin excepción, son mugrientos y piojosos. Las cabezas peludas y las zonas púbicas laten y palpitan con las convulsiones ciegas de las ladillas. El impétigo, la tiña y la sarna están tan a la orden del día entre ellos que nadie se fija siquiera, y la carne entre los dedos de los pies se les empieza a descomponer muy pronto. Sufren dolencias crónicas del ano a causa de su dieta bárbara, gachas aguadas, cerveza agria, carne apenas chamuscada por los fríos fuegos de las tierras altas, queso de cabra acidulado y empapuzado pan de cebada por flatulento acompañamiento. Tales vituallas no pueden sino contribuir efectivamente a los trastornos que han impuesto la atmósfera general de maligna inquietud que constituye su característica más inmediatamente distintiva. En este museo de enfermedades, la belleza color pastel de Gretchen, la hija del verdugo, es más llamativa si cabe. Las trenzas blondas se mecen sobre sus pechos cuando va a recoger de los nidos los huevos en granazón. Los días de estas gentes son amortajadas cimas de mustío bregar manual, y las noches son grietas húmedas, heladas, negras y palpitantes, preñadas de las compulsiones más asquerosas, noches dedicadas únicamente a fantasear con deseos inefables, concebidos tortuosamente por sensibilidades mortificadas habitualmente carcomidas hasta la supuración por las negras ratas de la superstición, mientras los dientes de aguja de la escarcha corroen sus cuerpos. De poder, lo que harían sería representar ciclos wagnerianos enteros de maldad operística y transformar alegremente las aldeas en escenarios sobre los que auténticas monstruosidades del gran guiñol podrían ser representadas en todos y cada uno de sus atroces detalles. Ninguna fea parodia de los deleites de la carne les sería ajena. Otra cosa no sabrán, pero sí cómo suceden estas cosas. Tienen una capacidad inagotable para el pecado, pero la ignorancia frustra sus intentos de forma inexorable. No saben qué es lo que desean, de modo que sus lujurias existen en un limbo indefinido, impotencia para siempre. Ansían apasionadamente la depravación más deplorable, pero no poseen la noción concreta del fetiche más elemental siquiera. Su carne atormentada es traicionada a perpetuidad por la pobreza de su imaginación y las limitaciones de su vocabulario, pues ¿cómo transmitiría uno estas cosas en una lengua compuesta solo de toseos, gruñidos y ganidos que sirven para dar a entender, por ejemplo, los progresos de la cerda de la familia alumbrando? Y dado que sus vicios son, en un sentido literal de la palabra, inefables, sus secretos y furiosos deseos continúan siendo al cabo misteriosos hasta para ellos mismos, y los contienen únicamente en el territorio de la pura sensación o del sentimiento indefinido como pensamiento o acción, y por lo tanto descontrolado por definición. Así que sus deseos son infinitos, aunque en términos reales, salvo bajo la forma de una punzada de perturbación, dichos deseos apenas puede decirse que existan. Sus vidas están dominadas por un folclore tan pintoresco como homicida.
Castas rígidas y hereditarias de hechiceros, brujos, chamanes y practicantes del oculto proliferan entre estos incultos montañeses, y el culmen del poder esotérico reside, por lo visto, en la persona del mismísimo rey. Pero esta percepción es engañosa. Este gobernante nominal es en realidad el más miserable de los pordioseros de su zarrapastroso reino. Heredero de los bárbaros, está despojado de todo salvo de la idea de una omnipotencia expresada de sobra mediante la inmovilidad. Se pasa el día entero, desde que accedió al trono, colgado del tobillo derecho de una anilla de hierro colocada en el tejado de una cabaña de piedra. Una cinta bien sólida lo ata al techo y queda sostenido malamente en una postura precaria, pero absoluta, sancionada por el ritual y la memoria por la muñeca izquierda, que está enganchada en una posición similar, con cinta a otra anilla de hierro pegada con cemento al suelo. Aguanta quieto como si lo hubiesen hundido en un pozo, petrificado, y jamás pronuncia una sola palabra porque ha olvidado cómo se habla. Todos creen implícitamente estar condenados. Circula entre ellos un cuento popular, el que sigue: que la tribu fue desterrada originalmente de una región más alegre y próspera al deprimente lugar que habitan hoy, un lugar en el que solo cabe la mortificación propia, después de hacerse aborrecer por sus antiguos vecinos a fuerza de practicar indiscriminadamente y con entusiasmo el incesto, hijo con padre, padre con hija, etc., todas las barrocas variaciones posibles a partir de la cuadrilla determinada del núcleo familiar. En este país, el incesto es un delito capital. El castigo por incesto es la decapitación. A diario, sus mentes son aterrorizadas e iluminadas por los continuos gorigoris apocalípticos a propósito del fornicio entre hermanos, y solo el propio verdugo, dado que no hay nadie que pueda cortarle la cabeza, se atreve en la inmutable privacidad de su capucha de cuero sobre su bloque salpicado de sangre a hacerle el amor a su hermosa hija. Madre mía. Gretchen, la única flor de las montañas, se recoge el delantal blanco y la falda a cuadros balseante para que no se doble ni se ensucie, pero ni siquiera en el último extremo del acto su padre se quita la máscara, porque ¿quién lo reconocería sin ella? El precio que paga por su posición es permanecer siempre encerrado en el solitario confinamiento de su poder. Perpetra su inalienable derecho en el patio hediondo sobre el bloque donde tronchó la cabeza de su único hijo varón. Esa noche, Gretchen se encontró una serpiente dentro de su máquina de coser, y a pesar de no saber lo que era una bicicleta, montado en una bicicleta el hermano rodó y dio vueltas por sus agitados sueños hasta que cantó el gallo, y allá que fue a por huevos. Está muy oscuro, el cuento. Muy oscuros. Y aquí lo dejamos, compañeros y amigos. Creo que está bien, ¿no? 2 cuentitos, algo ligerito. Prefiero que sea así, más ligero, que hacerlo más largo y que al final sea aburrido. La verdad es que me gusta mucho cómo escribe y las ideas que tiene y cómo las expresa. Y además son cuentos, como podéis ver, muy oscuros, muy truculentos, rozando el horror, ¿no? El horror humano en este caso. Así que nada, me despido, nos vemos en siguientes vídeos, os mando un beso y chao chao, nos vemos.